Entonces, vemos un caso de aplicación ahora, ¿sí? El ejercicio me dice que un lado de un rectángulo, ¿sí? X igual a 20 metros, aumenta con una velocidad de 5 metros por segundo. El otro lado del triángulo, del rectángulo, igual a 30 metros, disminuye con una velocidad de 4 metros por segundo. Determinar con qué velocidad variará el perímetro, ¿sí? Entonces, lo primero que me tengo que imaginar es el rectángulo, ¿sí? El ejercicio ya me dice que uno de los lados se llama X y el otro lado se llama Y, ¿sí? Ecuación del perímetro de un rectángulo, ¿a qué es igual? Lado por lado. Eso es área. No, lado por 2 más lado por 2, perdón. Claro, o sea, es la suma de los lados. Entonces, como tengo dos lados iguales, ¿sí? Entonces va a ser 2x más 2y, ¿sí? Eso es el perímetro. A su vez, ¿sí? Yo tengo que interpretar en el caso de este ejercicio, ¿sí? Que x e y son variables intermedias. ¿Por qué? Porque me está diciendo, el lado x, ¿sí? Aumenta con una velocidad de 5 metros por segundo. Y el lado y disminuye con una velocidad de 4 metros por segundo. ¿Qué me está dando de dato ahí el ejercicio? ¿Son unas rectas en base al segundo? O sea, me dice, Son las funciones. claro, a medida que cambia algo, me dice esto aumenta y esto disminuye. ¿Cuál es la variable independiente en este caso? El segundo, tiempo. El segundo, el tiempo, ¿sí? Y me está diciendo que la derivada de x con respecto de t vale 5 metros por segundo. Ese es el dato del ejercicio. ¿Por qué? Porque velocidades de cambio son derivadas, ¿sí? Entonces me dice que el lado x, ¿sí? Del rectángulo aumenta con una velocidad de 5 metros por segundo. Es decir, a medida que aumenta el tiempo, el lado x aumenta, ¿sí? A una razón de 5 metros por segundo. Metros por segundo, ¿sí? Y por otro lado me dice que el lado y disminuye con una velocidad de 4 metros por segundo. Es decir, la derivada de y con respecto al tiempo, ¿sí? El que yo lo llamé t, ¿sí? Es igual negativa porque disminuye a menos 4 metros por segundo. ¿Sí? Esos son los datos de mi ejercicio. Entonces, me pide que determine con qué velocidad variará el perímetro. Es decir, me está diciendo que calcule la derivada del perímetro en función del tiempo. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Sí. Entonces, lo que tengo que armar es justamente una regla de la cadena para el perímetro, ¿sí? Donde, ¿sí? La función perímetro está dado por el lado x por 2 más el lado y por 2, ¿sí? X e y son mis variables intermedias, ¿sí? El perímetro es mi variable dependiente y el tiempo es mi variable independiente. Por lo tanto, yo tengo que armar la red de derivación de esta manera para obtener la derivada que yo quiero, que es la del perímetro con respecto del tiempo. ¿Sí? Entonces voy a derivar la función con respecto de x y le voy a multiplicar la derivada de x con respecto de t. La función la voy a derivar con respecto de y voy a derivar y con respecto de t. ¿Qué es lo que no tengo de dato? Es cómo varían x e y en función de t. Pero como yo tengo ya los valores en un instante, en donde quiero calcular la derivada, entonces ya directamente voy a reemplazar estos dos valores dentro de mi expresión. ¿Sí? Entonces, déjenme que borre acá un poquito para que se entienda bien. ¿Sí? Entonces, tenemos el instante en donde x vale 20 y y vale 30, ¿sí? Las derivadas, ¿sí? En ese instante, ¿sí? Y la derivada de la función con respecto de x, si yo derivo esto en función de x, termina quedándome 2, y si derivo esto en función de y, termina quedándome 2, ¿sí? Entonces voy a reemplazar las derivadas parciales con respecto de x acá, o sea que me va a quedar 2, ¿sí? Por 5 metros por segundo, ¿sí? Y 2, que es la derivada de la función con respecto de y, por
menos 4 metros por segundo. ¿Sí? Justo en este ejercicio, ¿sí? El instante de x igual a 20 e y igual a 30, no lo usamos porque la función, ¿sí? Termina sacándome las variables, pero si no me hubiera sacado las derivadas parciales a x a y ahí dentro de la derivada parcial de la función con respecto de x y la derivada de la función con respecto de y, ¿sí? El 20 y el 30 hubieran quedado adentro de esas funciones, ¿sí? En este caso no los uso, ahora ya les explico bien por qué, pero básicamente mi regla de la cadena no me va a dejar usarlo, ¿sí? Una vez que reemplazo todo, calculo la velocidad del perímetro con respecto al tiempo. Si, por ejemplo, me hubiera pedido además determinar la velocidad en la que variará el área en función del tiempo, ¿sí? Entonces el área del rectángulo, que es lado por lado, ¿sí? Ahí sí, cuando yo derive, me hubiera quedado, por ejemplo, x ahí. Y ahí sí hubiera tenido que usar el x igual a 20 y el y igual a 30 adentro de la regla de la cadena, ¿sí? Este ejercicio lo tenía, pero yo se lo saqué para poder hacer más rápido la clase, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo hubiera tenido que a su vez calcular el área en función del tiempo, ¿sí? La función de área en función de x y de y, ¿sí? Hubiera sido lado por lado, ¿sí? Y las derivadas, ¿sí? La derivada parcial con respecto de x iba a ser igual a y, y la derivada parcial con respecto de y iba a ser igual a x. Entonces ahí no me va a quedar otra más que usar este instante, ¿sí? Que lo necesitaría para calcular esta velocidad, ¿sí? Si quieren después de tarea, hagan esta velocidad, ¿sí? Bueno, entonces, en este ejercicio, ¿sí? En esta función compuesta, ¿cuál sería la variable independiente? Sigue siendo t. Sigue siendo t. X e y ahí, ¿cómo estarían actuando? Como variable intermedia. Bien. Y z, La variable dependiente. bien, ¿sí? Entonces, básicamente, volvemos a aplicar la misma regla de la cadena. Lo vuelvo a hacer parecido, ¿sí? Porque este sería el caso más simple de trabajar, ¿sí? Porque ahora, después de este ejercicio, sí, ya empezamos a agregar más variables independientes, ¿sí? Bueno, ¿se animan a hacer este ejercicio? Yo les doy 5 minutitos. Diferencia con el que hicimos primero, ¿sí? En este ejercicio, fíjense, no me está pidiendo la función derivada de z con respecto de t, sino que me está pidiendo la derivada de z con respecto de t en el instante de t igual a 0. O sea que no hace falta llevar a la mínima expresión, sino que una vez que podamos evaluar todo en función de t, ¿sí? Lo igualamos a 0, ¿sí? Bueno, ahí corto un ratito la grabación para que ustedes puedan trabajar. Estuvo que haber quedado 48. ¿Alguien les llegó a ese resultado? Perfecto. Bueno, básicamente acá lo que había que hacer era calcular cada una de las derivadas parciales, ¿sí? Expresar todo en la regla de la cadena de la derivada de z en función de t, ¿sí? Y una vez que teníamos todo en función de t, evaluar para t igual a 0, ¿sí? Y el resultado es igual a 48. Otra manera de hacerlo, que también es válido, ¿sí? Es evaluar cada una, ¿sí? De las derivadas en función de t y después reemplazarlas en la regla de la cadena, o sea, para t igual a 0, ¿sí? Por ejemplo, también podemos decir que x cuando t es igual a 0 vale 2, que y cuando t es igual a 0 vale 4, ¿sí? Entonces ahí yo me voy a tener un resultado para x, un resultado para y, ¿sí? Acá, digamos, y solamente tendría que decir cuando t es igual a 0, este término se cancela y me queda esto en función de que me va a quedar 5 por 2 a la cuarta menos 2 por 4 al cuadrado, ¿sí? Esa es otra manera de hacerlo, ¿sí? Evaluar esto en función de t y reemplazarlo en x y en y, ¿sí? De cualquiera de las dos maneras estaría correcto. Bueno, ahora sí empezamos a complicar un poquito más. ¿Cuál o cuáles son mis variables independientes en este caso?
Tendríamos dos, U y B sería. U y B, ¿sí? Bueno, yo lo voy a desarrollar, después van a ver que tengo escrita la filmina también, pero lo voy a ir desarrollando a mano. Entonces, tenemos U y tenemos B. Intermedias. X e Y. X, Y, ¿sí? Y la dependiente es igual a Z, ¿sí? Está acá. Entonces, esta función admite dos derivadas parciales con respecto a cada una de las variables intermedias. X, ¿cuántas derivadas tiene? Dos. Dos. Una derivada parcial de X con respecto de U y una derivada parcial de X con respecto de B. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar con Y. Voy a tener una derivada parcial de Y con respecto de U y una derivada parcial de Y con respecto de B. ¿Sí? Sí, si yo tengo dos variables independientes, ¿cuántas derivadas en sí, por regla de la cadena, debería buscar con respecto de Z? O sea, ¿cuántas derivadas me va a admitir Z? ¿Sí? Una por cada una de las variables independientes. Es decir, que yo acá tengo que buscar la derivada de Z con respecto de U y la derivada de Z con respecto de B. ¿Sí? Y para eso tengo que buscar cuáles son mis variables intermedias y cuál depende de U y cuál depende de B. En este caso dependen las dos de B o las dos de U. ¿Sí? Entonces, para encontrar la derivada de Z con respecto de U, ¿sí? Yo tengo que ver, ¿sí? Cómo se conecta Z con U, ¿sí? Se conecta a través de X y se conecta a través de Y, ¿sí? Y por lo tanto, yo voy a tener que, para encontrar la derivada de Z con respecto de U, ir haciendo el camino de derivar Z con respecto de X por Z con respecto de U. Y después sumarle el camino de derivar Z con respecto de Y por Y con respecto de U, ¿sí? Entonces, la derivada de la función Z con respecto de U me va a quedar igual a la derivada de la función con respecto de X por la derivada parcial de X con respecto de U, más la derivada de la función con respecto de Y por la derivada de la función Y, ¿sí? Intermedia con respecto de U, ¿sí? Y fíjense que si yo buscaba la derivada con respecto de U, en ningún momento me va a aparecer B, ¿sí? Dentro de mi regla de la cadena. Entonces, si ahora nosotros queremos armar la derivada de Z con respecto de B, tenemos que ver cómo se conecta, ¿sí? B con respecto de cómo se conectan Z con B, ¿sí? Z se conecta con B a través de X y a través de Y, ¿sí? Porque ambas intermedias dependen de B. Entonces, para poder encontrar la derivada de Z con respecto de B, voy a tener que derivar mi función con respecto de X y multiplicarle la derivada de X con respecto de B, más derivar Z con respecto de Y y multiplicarle la derivada de Y con respecto de B, ¿sí? Entonces me va a quedar la derivada parcial de la función con respecto de X por la derivada de X con respecto ahora de B, más la derivada de la función con respecto de Y por la derivada de Y parcial con respecto de B. Entonces, si yo busco la derivada con respecto de B, dentro de mi regla de la cadena, nunca aparece U, ¿sí? ¿Se entendió? En este caso, ¿sí? Tenemos una función compuesta de dos variables independientes, ¿sí? Y decimos que Z, ¿sí? Es función de U y de B independientes a través de X y de Y. ¿Sí? A ver si me olvidó algo. ¿Se entendió? Sí, sí. Entonces, Sí, profe. armamos ahora, ¿sí? Este ejercicio donde yo quiero calcular las derivadas de Z en el punto 1, 0, ¿sí? Entonces, identificamos primero, ¿sí? ¿Qué variable tenemos, ¿sí? ¿Cuál es la dependiente, cuál es la independiente y cuáles son mis intermedias, ¿sí? Entonces, las intermedias siempre son las más fáciles de encontrar, ¿sí? Perdón, me fui. ¿Sí?
Las intermedias siempre son las más fáciles de encontrar porque son estas dos que dependen de otras variables, ¿sí? O sea, si yo tengo más listita de variables que dependen de otra función, entonces van a ser siempre intermedias, ¿sí? La dependiente, ¿sí? Es la más fácil de todas porque es la primera que aparece, ¿sí? Y después tenemos que buscar las independientes, ¿sí? En este caso, las independientes, fíjense, están acá, ¿sí? Pero no siempre están ahí, sino que también pueden estar dentro de mi función, ¿sí? Por eso tenemos que ir cuidando, ¿sí? De controlar. Por eso, reconocemos las intermedias, reconocemos la dependiente y después el resto va a ser independiente, ¿sí? En este caso, las reglas de la cadena son iguales a las que armamos recién, ¿sí? Una vez que armé las reglas de la cadena con respecto de mis dos variables independientes, que son U y B, ¿sí? Igual al caso anterior, ¿sí? Esto es I. Y ahí me están levantando la mano, ¿sí? Si querés preguntar, Daniel. No, ya lo entendí, gracias, profe, ya lo entendí. Ah, bien. ¿Sí? Entonces, armamos la regla de la cadena, calculamos cada una de las derivadas que necesitamos, derivando primero la función con respecto a las variables intermedias, y después cada una de las intermedias con respecto a sus independientes, ¿sí? Me puede pasar que, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, I no dependa de B, entonces I dependa solamente de U, por lo tanto, esta derivada no va a existir porque va a valer 0, porque no depende de B, ¿sí? Y esta derivada va a ser total, ¿sí? Eso puede pasar. Fíjense, ¿no? Identifiquen bien cuál derivada es parcial y cuál derivada es total, ¿sí? Si yo tengo dentro de mi función más de dos variables, voy a tener derivadas parciales. Perdón, más de una variable voy a tener derivadas parciales. Si tengo una sola derivada, una sola variable, perdón, voy a tener una derivada única de mi función con respecto a esa variable. Bueno, calculamos todas las derivadas, reemplazamos dentro de las reglas de la cadena, ¿sí? Expresamos todo en función de las variables independientes, ¿sí? Reemplazando esto en el lugar de x en el lugar de y, ¿sí? Y ahora me pide el ejercicio evaluar en un punto, ¿sí? El punto puede estar de dos maneras. En este caso, donde yo tengo solamente dos variables independientes, por eso vamos a borrar acá, ¿sí? Me voy a guiar de este dato del ejercicio para identificar cómo utilizar el punto, ¿sí? De este dato de acá. Acá me está diciendo que la primera variable es U y la segunda variable es B. Por lo tanto, este punto, así como está identificado, me está diciendo que este punto es U igual a 1, ¿sí? Y B es igual a 0, ¿sí? Esta es una manera de dar el punto. Cuando el número de variables independientes aumenta, ¿sí? Para reconocer el punto solemos darlo ya más específico y más explícito. Por ejemplo, decirle que U es igual a 1, o sea, calcular la derivada de la función de Z con respecto a sus variables independientes en el instante en que U es igual a 1, ¿sí? B es igual a 0, y si tuviéramos más variables independientes, T igual a 3, y así sucesivamente, ¿sí? Esas son las dos maneras de reconocer el punto. En casos simples como este, en donde las variables independientes son dos nada más, se suele dar solamente así el punto, para que ustedes interpreten cómo utilizar ese punto, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que armamos las derivadas parciales de z con respecto de u y parcial de z con respecto de b, y las expresamos todo en función de u y de b, reemplazamos por el punto, ¿sí? Y obtenemos el valor de la derivada, ¿sí? Fíjense, todas derivadas parciales, ¿sí? ¿Por qué parciales? Porque z tiene dos variables intermedias, ¿sí? Y cada una de estas variables intermedias depende de dos variables independientes, ¿sí? Bueno, a ver esta función. Variable dependiente. W. Bien, variables intermedias. Y Z. Y por ende la independiente a que va a ser igual.
Es X. X. Déjenme un segundo que voy a volver a la filmina anterior, porque me ha pedido un compañero. ¿Sí? Daniel, creo que eras Daniel. Sí, ¿qué es lo que no entendés, Daniel? La penúltima ecuación. ¿Esta? ¿Esta? Lo único que hago es, fíjate que yo expresé la derivada de z, ¿sí? En función de las reglas de la cadena, es decir, reemplacé cada una de las derivadas acá, ¿sí? De la función con respecto de x con respecto de u, y de la función con respecto de y de y con respecto de u, ¿sí? Eso es lo que yo reemplacé acá. Es decir, esta la reemplacé acá, ¿sí? Esta la reemplacé acá, esta acá, ¿sí? Y me queda, y esta acá. Una vez que hago eso, ¿sí? Una vez que hago eso, reemplazo a x y a y, ¿sí? Por su equivalente en u y en b, ¿sí? Para expresar todo esto en función de u y de b, ¿sí? Entonces, donde tengo x, voy a poner u por coseno de b, ¿sí? Donde tengo y, voy a poner u por seno de b, ¿sí? Lo mismo hago acá y acá. Una vez que hago eso, evalúo, ¿sí? Esta derivada para u que es igual a 1 y b que es igual a 0, ¿sí? Entonces, si u es igual a 1, ¿sí? 2 por 1, me queda 2, por coseno de 0 me queda 1, entonces me va a quedar el término 2, menos u por el seno de b, ¿sí? El seno de 0 se anula, entonces esto se cancela, ¿sí? Por el coseno de b que vale 1, entonces hasta ahora me queda 2 de este término, ¿sí? Acá me va a quedar menos 1, ¿sí? De este término, y todo este término se me anula porque el seno de 0 es 0, ¿sí? Entonces todo esto se anula y me termina quedando, ¿sí? Perdón. Arriba. ¿Me escuchan? Y me termina quedando la derivada de z con respecto de u igual a 2, ¿sí? Es eso lo que hago ahí. Y lo mismo hago acá. ¿Se entendió? ¿Me escucha, profe? Sí, ¿no? Sí. Ah, no, ahí recién entendí porque era valuado en B, o sea, la derivada de B. Sí, Disculpa, ahí recién entendí. bien. Bueno, pero está bien que preguntes, así que voy a cerrar este. Ahora sí, volvemos acá. Entonces, fíjense, tenemos una sola variable independiente, por lo tanto, W, por regla de la cadena, ¿cuántas derivadas debería buscar yo de W? En este Una caso, sería con una respecto a sola. X. O sea que tengo que buscar una derivada de W en función de X, ¿sí? Y esta derivada es única o es total, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa? Para poder armar esta derivada, ¿sí? Fíjense, y ahí es uno de los ejemplos donde yo les decía, en donde x, que es mi variable independiente, también está dentro de mi función. No solamente está adentro de las variables intermedias, ¿sí? Es decir, que yo tengo una derivada de la función con respecto de x, una derivada, ¿sí? De la función con respecto de y, y a su vez de y con respecto de x, y una derivada de la función w con respecto de z, y una derivada de z con respecto a de x, ¿sí? Estas 5 derivadas yo lo tengo que armar en una única derivada de w con respecto a de x, ¿sí? Entonces, para encontrar esa derivada, lo primero que vamos a hacer es derivar la función con respecto a la variable independiente, ¿sí? Derivamos f en función de x. Derivar x en función de x es igual a 1, ¿sí? Porque si yo escribo derivada de x con respecto de x, ¿a qué es igual? A 1, ¿sí? Más la derivada de la función parcial con respecto de y por la derivada total de y con respecto de x. Más la derivada de la función con respecto de z por la derivada total de z con respecto de x, ¿sí? Fíjense, derivada parcial, derivada total, ¿sí? La de derecha implica derivada total, la de el rulito representa derivada parcial. ¿Se entendió este caso?
Perfecto. Lo voy a borrar ahora, porque ahora total yo lo tengo escrito en la Filmina. ¿Sí? Variables intermedias, variable independiente, la red de variables, ¿sí? Y la derivada. Vamos con este. ¿Y acá? ¿Cuál es mi variable dependiente? W también. Ujú. Mi variable es, o mi variable intermedia. Z. Z. Y por ende las que quedan son las independientes, que vendrían a ser X e Y. ¿Sí? Es decir, yo en este sistema obtengo una derivada de la función con respecto de X, porque X está dentro de mi función, una derivada con respecto de Y, porque Y está dentro de mi función, y una derivada con respecto de la función con respecto de Z, y a su vez esa derivada, a su vez Z se puede derivar con respecto de X y con respecto de Y. Profe, no entendí esto último. Sí. ¿Lo puede repetir? Bien, vamos de nuevo. De nuevo. Vamos a ver de dos colores. Entonces, tenemos una variable intermedia Z. ¿Vamos hasta acá? Sí, sí. Mi variable dependiente, que es la primera, ¿sí? Y el resto es independiente, ¿sí? Entonces, mis variables independientes a través de Z son X e Y, ¿sí? Pero X e Y también están dentro de mi función, ¿sí? O sea que tengo que tener cuidado porque están adentro de mi función. Entonces, si yo tengo una variable dependiente que depende de dos variables independientes, ¿qué derivadas tendría que buscar yo por regla de la cadena? Con ¿Sí? respecto a X y con respecto a Y. Perfecto. Una derivada parcial de W con respecto de X y una derivada parcial de W con respecto de Y. Eso es lo que tengo que buscar. Entonces, vamos a empezar con respecto de X, ¿sí? Entonces, derivada de W con respecto de X. Esta vamos a armar primero. Entonces, Profe, con respecto a Z no, porque es variable intermedia. exactamente, ¿sí? Entonces, Ok. como es intermedia, no voy a buscar derivada con respecto de Z, sino que la derivada de mi función, porque si mi Z aparece dentro de mi función, tiene que quedar adentro de estas dos derivadas, si es que Z depende de X y que Z depende de Y, ¿sí? Va a quedar adentro, ¿sí? Entonces, empezamos con la derivada de W con respecto de X. X está acá, ¿sí? Es decir, que yo a esta función la puedo derivar directamente con respecto de X, ¿sí? Esa derivada la vamos a representar de esta manera, ¿sí? Una derivada directa de W con respecto de X. Pero a su vez, X, ¿sí? O W se conecta con X a través de Z, porque Z depende de X, es decir, que Z admite una derivada con respecto de X, ¿sí? Y por ende, como Z también está acá, puedo derivar a mi función con respecto de Z, ¿sí? ¿Tengo otra variable intermedia? No. Como no tengo otra variable intermedia, entonces, para armar la derivada de W con respecto de X por regla de la cadena, tengo que unir la derivada de la función W con respecto de X más las derivadas parciales de mi función con respecto de Z por la derivada de Z con respecto de X, ¿sí? Entonces voy a derivar la función parcial con respecto de X, ¿sí? Que es la de saco de esa derivada directa de mi función, más la derivada de la función con respecto de Z por la derivada parcial de Z con respecto de X, porque parcial porque Z depende de dos variables. ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. Sí, sí. Ahora quiero obtener la derivada de la función con respecto de Y, ¿sí? Entonces me fijo, ¿Y está dentro de mi función W?
Sí, está acá. Por ende, yo puedo a esta función derivarla directamente con respecto de y, ¿sí? Pero a su vez, z me está conectando a w con y a través de esta función h, ¿sí? Entonces, eso implica que a la derivada de la función, o sea, de w con respecto a y, a su vez le tengo que sumar una derivada de la función con respecto de z, ¿sí? Por la derivada parcial de z con respecto de y. Es decir, que la derivada de w con respecto de y se va a unir uniendo la derivada de la función con respecto de y más la derivada de la función con respecto de la variable intermedia por la derivada de esa variable intermedia con respecto a la variable independiente, ¿sí? Entonces esto va a ser igual a la derivada de la función con respecto de y, ¿sí? Porque aparece acá, más la derivada parcial de la función con respecto de z por la derivada de z parcial con respecto de y. ¿Vamos hasta acá? ¿Se entendió? Parece un profe. lío, pero van a ver que no es tan difícil. Bueno, ahí está la red de variables y las dos derivadas. Vamos con este caso, un poquito más complicado. Variables intermedias, ¿sí? La dependiente no la vamos a decir porque es la W, ¿sí? Pero ¿cuáles serían mis variables intermedias? Y z. Bien. Y z. Bueno, y el problema acá está en las variables independientes. ¿Cuáles son mis variables independientes? XST. XST, perfecto, ¿sí? Ese, fíjense, no está conectado a través de las variables intermedias porque es una variable independiente directamente de mi función, ¿sí? Y no depende ni de otra más, ni ninguna otra depende de S, ¿sí? O sea que la derivada de W con respecto de S es como veníamos derivando parcialmente hasta ahora y es calcular directamente la derivada parcial de la función W, ¿sí? Entonces, en sí, ¿cuántas derivadas tengo que encontrarle yo a W ahora? ¿Cuántas variables independientes tengo? 3. 3. 3. Entonces yo tengo que buscar la derivada de W con respecto de X, la derivada de W con respecto de S y la derivada de W, fue muy grande este, con respecto de T. Estas son las tres derivadas importantes que tengamos que calcular en este sistema, ¿sí? La derivada de W con respecto de S, que la vamos a poner, voy a sacar acá a S, la vamos a poner acá, ¿sí? Sale de derivar parcialmente mi función, ¿sí? Es la más fácil de todas. ¿Sí? O sea, derivo la función con respecto de S, ¿sí? O sea, es como si no tuviera esto directamente y yo tuviera una única función, ¿sí? Y yo derivo directamente con respecto de esa variable. Ustedes me van a ayudar a armar a mí la derivada de W con respecto de X. ¿A qué va a ser igual? A la derivada parcial de W con respecto de y. ¿Sí? Por Por la derivada de y, derivada parcial de y respecto de x. bien, ¿sí? Yo voy marcando acá, ¿sí? Las rutas que estás agarrando, más X La está derivada acá. de W con respecto de z. ¿Z depende de X? Ah, no, perdón. No, no. Bien, mira, ¿para qué voy a aclarar algo acá? ¿Sí? Te está faltando esta, ¿sí? Que es la derivada de W o de la función. Vamos a escribir función acá, sí. Se llama distinto, ¿sí? Con respecto de X, ¿sí? Porque X está acá y conecta directamente con W también, ¿sí? Como Z no depende, ¿sí? De X, ¿sí? Si vos agregás el término derivada de la función con respecto de z por la derivada de z con respecto de x, ¿sí? Acá estaría mal el símbolo, pero no importa. Esta derivada termina siendo 0, o sea que este término se te anula, ¿sí? Porque vos no tenés x acá,
Ok, ¿Sí? sí. El único tema está en que la derivada de z es total porque depende de una sola variable, pero básicamente si vos lo colocas al término, se te termina anulando porque no vas a tener para derivar x, ¿sí? Ok, profe, sí, entiendo. Bien. ¿Se entendió esta derivada? Sí. Sí, sí. Bueno, ahora vamos con otra. Ahora le vamos a pedir a otro compañero que asista a la derivada de w con respecto de t. ¿A qué va a ser igual esa derivada? Y pasando por z. Bien. Y pasando por z. ¿Qué sería eso? Derivada de la función con Sería respecto la de derivada de y. la función con respecto de z por la derivada total de z con respecto a t. Perfecto. ¿Y ahí termina? Sí. Eh, Este es el camino que hiciste hasta ahora. Más la derivada de la función con respecto a la derivada de z, solo, o con... nos No, falta el mira, camino de it. Ah, de ahí está, ahora me gusta más, ¿sí? claro. ¿Sí? Sí, De sí. y, ¿sí? Derivada de la función con respecto de y por la derivada parcial de y con respecto de t. ¿Sí? ¿Por qué? Y depende de t. Claro. Y ahí me fijo, la función esta tiene t, no, No, ¿sí? no, Por no. lo tanto va a ser, si yo creo acá, por ejemplo, porque también le podríamos haber sumado la derivada de la función con respecto de t, ¿sí? Pero cuando yo quiero buscar esa derivada, esto se anula, ¿sí? Entonces no la ponemos. ¿Sí? Bueno, hasta acá. Y ahí yo tendría mis tres derivadas, ¿sí? Esta era la red y las tres derivadas que tenía que buscar. Vamos con este ejercicio, ¿sí? Muy similar al sistemita que recién armamos, ¿sí? Nada más que acá, fíjense, entonces tenemos otras variables, ¿sí? No son las mismas de la anterior, pero tenemos una variable dependiente que es w, ¿sí? Dos variables intermedias que son y z, ¿sí? Y las variables independientes que van a ser x y b, ¿sí? Y me fijo, a ver, ¿hay alguna otra variable acá que me aparezca? Sí, me aparece t. Entonces voy a tener x, b y t como variables independientes. Y z como variables intermedias y w como variable dependiente. ¿Sí? Esta sería mi red de variables. Bueno, arrancamos a buscar las derivadas. Este ejercicio es muy similar, ¿sí? A cómo sería el ejercicio que les voy a tomar en el parcial, ¿sí? Que de hecho se va a tener que subir como tarea, ¿sí? Me vine fijando. Listo. Bueno, entonces, empezamos a armar las derivadas. La más fácil acá de armar es la derivada de w con respecto de t. ¿Sí? Porque sale de derivar directamente esta función con respecto de t, porque no tengo variable intermedia que dependa de t, ¿sí? Por lo tanto es independiente. ¿Sí? Estas serían las tres derivadas que tenemos que encontrar. Fíjense, la derivada de la función con respecto de t, ¿sí? La derivada de w con respecto de b, ¿sí? B no está dentro de mi función, por lo tanto no voy a tener derivada de la función con respecto de b, pero sí se conecta w a través, se conecta w con b a través de i y de z. Entonces voy a tener la derivada de la función con respecto de i por la derivada parcial de i con respecto de b, más la derivada de la función con respecto de z, y como z depende solamente de b, va a ser la derivada de z en función de b, ¿sí? Total. Y la derivada de w con respecto a x, ¿sí? Ahí x sí está dentro de mi función, o sea que voy a derivar w con respecto de x, más, ¿sí? W también se conecta con x a través de y, entonces voy a tener la derivada de la función con respecto de y, parcial, por la derivada de y, parcial, con respecto de x. Una vez que armamos todas nuestras reglas de la cadena, ¿sí? Con respecto a cada una de las variables independientes de esta función compuesta, ¿sí? Voy a calcular cada una de esas derivadas, ¿sí? Derivada de la función con respecto de x, con respecto de y con respecto de z. O sea, esas las obtuve de acá. Y después las derivadas con respecto a cada una de las variables intermedias, ¿sí? Fíjense que en este caso, ¿sí? La derivada de la función con respecto de t me quedó acá, pero bueno,
¿sí? Sería una de las 4 primeras que tendría que haber calculado. Después, la derivada parcial de y con respecto de x, la derivada parcial de y con respecto de b, y la derivada de z en función de b, ¿sí? Única. Una vez que hacemos esto, ¿sí? Desde, como habíamos visto al principio de la clase de hoy, ¿sí? Lo que tendría que hacer yo es meter cada una de esas derivadas en cada una de las reglas de la cadena, ¿sí? Que armé al principio, expresar todo en función de las variables independientes, es decir, reemplazar las dos intermedias por sus dos funciones, ¿sí? Con respecto de x y con respecto de b en este caso, llevar a la mínima expresión cada una de estas 3 derivadas, ¿sí? Y si me pidiera el ejercicio, evaluarlas en un punto. El día del parcial, para que voy a borrar un poquito todo esto, para que no se haga lío, no va a hacer falta que hagan todo eso, sino que lo único que van a hacer es esto. Primero van a enumerar las 3 reglas de la cadena más importantes, que vendrían a ser las derivadas que yo tengo que encontrar, es decir, los 3 recuadros que aparecen en esta función. En este caso yo las llamé 1, 2 y 3. Y después van a enumerar todas las otras derivadas que fueron calculando para poder armar las derivadas 1, 2 y 3, ¿sí? Y lo que sigue, que es reemplazar cada una de estas derivadas adentro de los recuadros, llevar a la mínima expresión, expresar todo en función de las variables independientes, lo van a escribir, ¿sí? ¿Cómo? Van a decir, reemplazar desde la derivada 4 hasta la derivada 10 en 1, 2 y 3 respectivamente, y expresar todo en función de las variables independientes, x, b y t en este caso. Y se terminó el ejercicio, ¿sí? No hace falta que me hagan el cálculo de la mínima expresión de estas 3 derivadas, sino que escribiendo esta frase, ¿sí? Yo entiendo que ustedes saben lo que sigue, ¿sí? ¿Por qué no lo hacemos completo? Porque es muy largo, si no el ejercicio, ¿sí? Y van a perder mucho tiempo en resolver cosas que no estaría evaluando, porque yo voy a evaluar de este ejercicio cómo se arman estos 3, las derivadas con respecto a las variables independientes, aplicando la regla de la cadena, y que ustedes sepan calcular derivadas parciales, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Y bueno, para ir terminando la clase de hoy, ¿sí? Vemos un ejercicio de aplicación. No es algo que yo les vaya a tomar en un parcial, ¿sí? Pero me gustó porque este ejercicio es como vendría a ser justo aplicación de funciones compuestas, ¿sí? Me dice, la presión de un mol de un gas ideal está aumentando a razón de 0,05 kilopascales por segundo. Y la temperatura está subiendo a razón de 0,15 Kelvin por segundo. Si el gas se comporta según la ley P por B igual a N por R por T, esta expresión es la expresión del comportamiento de un gas ideal, ¿sí? En función del volumen, la presión, la temperatura, y N, que es el número de moles que tengo del gas, ¿sí? Lo aclaro ahora para que se entienda. Me pide el ejercicio que encuentre la razón de cambio del volumen cuando la presión sea 20 kilopascales, la temperatura sea 320 Kelvin, ¿sí? Y me dice cómo utilizar la constante de los gases, ¿sí? Esta es una ecuación típica de química. Si tuvieron química general, seguro que la vieron, ¿sí? Y la idea de este ejercicio es, ¿sí? Como me pide la razón de cambio del volumen, me está diciendo que la variable dependiente en este caso es el volumen, y que yo quiero encontrar la derivada del volumen en función de la variable independiente. ¿Cuál es la variable independiente? Igual que en el ejercicio al principio de clase, ¿sí? Donde teníamos el rectángulo, en este caso me está diciendo que la presión y la temperatura varían en función del tiempo. Por ende, yo lo que estoy buscando en este ejercicio es la derivada del volumen en función del tiempo, ¿sí? Para eso tenemos que expresar la ecuación de los gases ideales, en función, o sea, el volumen, ¿sí? En función de las variables que tiene esa expresión, ¿sí? Entonces, despejamos el volumen de acá, ¿sí? Y en este caso, R es una constante, es la constante de los gases ideales, ¿sí? Y a mí el ejercicio me dice en qué unidades la tengo que usar. N
termina siendo una constante porque me está diciendo que es 1 mol de gas ideal, o sea que por ende es 1 y no me varía, ¿sí? Y por ende mis variables en esta expresión van a ser la temperatura y la presión, ¿sí? Pero a su vez la temperatura y la presión dependen de una tercera variable que es el tiempo. O sea que yo sé que la temperatura es función del tiempo y la presión es función del tiempo. No sé en qué forma son funciones porque no conozco estas dos funciones, pero sí conozco sus derivadas. Es decir, yo conozco la derivada del tiempo, de la temperatura, perdón, en función del tiempo, y conozco la derivada de la presión en función del tiempo. Fíjense que yo coloco derivadas totales porque dependen solamente del tiempo, o por lo menos eso me dice el ejercicio. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dio de dato el ejercicio? Que la temperatura sube a razón de 0,15 Kelvin por segundo, es decir, que es positiva, ¿sí? Y vale esto. Y me dice que la presión también aumenta a razón de 0,05 kilopascales, ¿sí? Por segundo, ¿sí? No me interesa esto, pero porque ya conozco estas dos condiciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Obtener una expresión para la derivada del volumen en función de ¿qué? Del tiempo. Entonces, esa derivada va a ser igual a derivar t parcial con, b parcial con respecto de t, que vendría a ser mi variable intermedia, por la derivada total de t, la temperatura, con respecto del tiempo, más la derivada parcial de p, la derivada parcial de b en función de p, por la derivada total de p en función del tiempo, ¿sí? Derivada parcial de b con respecto de la temperatura, ¿sí? Va a ser todo esto una constante, ¿sí? O sea que es n por r sobre p por la derivada de t que vale 1, ¿sí? Por la derivada de la temperatura con respecto del tiempo, que es 0,15 Kelvin por segundo, ¿sí? Más, ¿sí? La derivada de b con respecto de p, ¿sí? Que en este caso va a ser n por r por t, que son mis constantes, ¿sí? Por la derivada de 1 sobre p, que es menos 1 sobre p al cuadrado, ¿sí? Todo esto por la derivada de p en función de t, que sé que es 0,05 kilopascales por segundo, ¿sí? Reemplazamos n por 1, r por 8,3, ¿sí? Y la presión, ¿sí? Por el instante en el que me están pidiendo, que es los 20 kilopascales, ¿sí? Y lo mismo acá, la temperatura la voy a reemplazar por los 320 Kelvin, ¿sí? Y voy a obtener la velocidad que estoy buscando, ¿sí? Ahora voy a borrar un poco todo esto para mostrarles el PowerPoint, pero básicamente es eso lo que hicimos. ¿Se entendió? Es un ejercicio de aplicación, no es algo que los voy a tomar en el parcial, pero sí puede aparecer en un final algo de esto, porque justamente ya cuando ustedes rindan Análisis Matemático 2, tuvieron que haber cursado, ¿sí? No sé si regularizado, pero sí por lo menos cursado Química General. ¿Sí? Entonces ahí está, básicamente, la expresión del gas ideal, ¿sí? Que es cada término dentro de la expresión, ¿sí? La función compuesta, que vendría a ser despejando el volumen de acá, ¿sí? Poniéndolo en función de la temperatura y de la presión, y a su vez sabiendo que P es función de T y que la temperatura es función también del tiempo, ¿sí? Los otros datos son los que me da el ejercicio, el instante de presión y temperatura, en donde P es igual a 20 y la temperatura es igual a 320, cada una de esas velocidades, cómo aumenta, ¿sí? Y me dice, obviamente, que el mol de gas es uno solo, y la constante de los gases, ¿sí? En las unidades que las tengo que utilizar. Calculo por regla de la cadena la derivada que estoy buscando, reemplazo todo adentro de la expresión, ¿sí? Y obtengo el valor del volumen en función del tiempo. Bueno,
Eso es todo por hoy. ¿Alguna duda que quieran preguntar? Esto obviamente es práctica, ¿sí? Es hacer muchas funciones compuestas para identificar cada una de las variables dentro de esas funciones, ¿sí? Para poder de esa manera decir qué derivadas son las que tengo que encontrar. Bueno.